Buenas noches. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Jorge Morales Corbancho, la cual agradecemos su presencia en esta reunión vía Zoom. Es- esta noche vamos a conocer un poco de su vida a través de algunas preguntas que tenemos preparadas. Este trabajo denominado Historia de Vida está dividido en tres capítulos. El primero, la niñez. Segundo, vida universitaria. Tercero, amor por su trabajo. Como primera pregunta, doctor, tenemos, ¿cómo era usted de niño? ¿Algún acontecimiento que recuerde que haya marcado esta etapa? O sea, que haya marcado. ¿Me escuchan bien? Mm, Sí, Porque les doctor. escucho un poco entrecortado a ustedes. Pero bueno, o sea, un hecho que usualmente uno se refiere a marcado pues a un hecho traumático, ¿no? No creo que haya nada No propiamente que me siempre haya así, sino puede marcado. ser algo bonito o algo triste. Ujú, Mm, En mm, particular, no, honestamente. O sea, no recuerdo muchas cosas de mi niñez, hechos puntuales, quizás, ¿no? Bonitos algunos, pero no podría decir pues que son algo que ha marcado en alguna forma mi vida o mi forma de ser, ¿no? ¿Podría hablarnos de su niñez, doctor? ¿Cómo ha sido? Yo diría normal, ¿no? O sea, con padres amorosos, dos hermanos, uno mayor que yo, otra menor que yo, bastante seguidos, o sea que siempre hemos estado juntos hasta que, bueno, ya de adultos prácticamente nos hemos disparado por todo el mundo, ¿no? Porque viven en lugares tan lejanos, uno como Europa, otro Canadá, otro Estados Unidos, y estamos cada uno por lados diferentes, aunque siempre estamos en contacto, por supuesto. Mm, mm, Bien, 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 doctor. Y cuéntenos, ¿cuáles son las virtudes y valores que en su niñez les ha dado sus padres y ahora en esta actualidad lo pone en práctica? Bueno, como influencia formativa, yo creo que la más destacada ha sido mi madre, ¿no? O sea, ella creo que nos ha forjado en cuanto a muchos de los valores que tenemos, me refiero a yo y mis hermanos. O sea, ser fuertes, no rendirse nunca, no criticar a nadie, no juzgar a las otras personas, ser leal a uno mismo, ¿no? Ser leal a uno mismo es seguir lo que uno considera que es lo correcto o lo incorrecto, independientemente de lo que los demás opinen. Si uno cree que debe hacer algo porque eso debe hacerse y todo el mundo le dice que no lo hagas, ser leal a uno mismo es, bueno, lo voy a hacer, pues, porque a mí me parece que debe hacerse. Entonces, eh, ella nos ha inculcado mucho sería muy largo de repente exponerlo, pero mucho de nuestros valores que son puntuales, puntales, diré mejor, es por ella. Papá también, por supuesto, pero siempre la que tuvo, digamos, la batuta de nuestra formación ha sido mi mamá. Bien, doctor. Bien. Y ¿cómo se llama? Otra pregunta. ¿Qué fue lo más difícil que vivió en su infancia, doctor? Y de repente, ¿cómo lo ha superado de repente, no? O ahora que lo recuerdo. Igual, como les dije al principio, pues no recuerdo ningún hecho especialmente destacado o que me haya impregnado de alguna forma, para no decir traumático, en mi niñez, ¿no? O sea, ha sido una niñez normal, ¿no? Pequeños detalles que uno recuerda, ¿no? Pero muy aislados. Realmente recuerdo muy poco de mi niñez, por eso asumo que ha sido una niñez normal.
Y bien, doctor. ¿Y dónde ha vivido, doctor? Disculpe la pregunta. De repente acá en Lima o en... No, en distintos ciudades. sitios, ¿no? Realmente mi familia es de distintos sitios, ¿no? Mi papá es de Ayacucho, mi mamá es de Cusco, tengo familia en Cusco, tengo familia en Ayacucho. Entonces, he vivido no solo en Lima, principalmente en Lima, por supuesto, ¿no? Pero también he vivido un tiempo en Ayacucho, periodos cortos quizás. Eh, Mi papá era militar, entonces también lo cambiaban a distintos sitios y a veces íbamos y vivíamos con él. Por decir, ahí conozco pues Iquitos, un año estuvimos en Iquitos. Entonces, quizá la ventaja que me ha dado esto es que me ha permitido conocer el Perú desde niño. O sea, distintas partes del Perú, distintas realidades del Perú, pero principalmente vivido en Lima, ¿no? Wow, doctor. Bastante interesante su vida, doctor. Muy bien, La siguiente compañera que le va a preguntar. básicamente preguntándole, ¿qué quería hacer cuando era usted un niño y por qué? O sea, siempre se planteó la idea de querer ser un médico o de repente tuvo algunas otras ideas o aspiraciones. Esto es interesante, sí, porque yo desde que tengo uso de razón, yo tenía la convicción de que iba a ser médico. En otras palabras, nunca me he planteado, terminando la secundaria, ¿y ahora qué cosa estudio? ¿Estudiaré esto o aquello? Nunca. Nunca me he planteado qué cosa voy a hacer. Desde que era niño, desde que tenía uso de la razón, yo sabía que iba a ser médico. O sea, ya lo tenía metido en la cabeza, ¿no? Entonces, no sé si fue un buen trabajo de mamá. Esto es algo anecdótico, porque como les comenté, mi papá era militar y cuando yo era muy pequeño, mamá cuenta que me dio una infección grave, una neumonía, bronconeumonía, ¿qué sería? Bueno, me trataron, la superé, etcétera, pero el pediatra le dijo, bueno, él va a crecer normal, pero de repente va a ser un poco más delicado que otros chicos, así que mejor quítenle la idea de que vaya a ser militar, porque como los hijos casi siempre siguen las profesiones de sus padres. Eso le cuento como anécdota porque yo no sé si mamá captó eso y me empezó a meter en la cabeza desde chiquito. La cuestión es que yo jamás me he planteado otra posibilidad. Yo siempre sabía que iba a ser médico, sabía que iba a postular a medicina, me iba a graduar de médico y nunca me he planteado qué más podría ser. Wow, doctor. Interesante, doctor. Dígame, pasamos al capítulo 2, que vendría siendo la vida universitaria, empezando con la primera pregunta de esta sección, que es, ¿cuándo descubrió usted que quería ser médico? Ya les respondí con lo anterior. Sí, Lo tenía metido en la cabeza. Nunca decidí ser médico. Yo ya sabía que iba a ser médico. ¿Y cómo así, doctor? O sea, Como, ¿quién, a quién lo vio, quién lo motivó a hacer no, como te digo, no. En mi familia, por ejemplo, no hay médicos. Hay ingenieros, hay abogados, hay militares. Un médico, una doctora, pero bastante lejana, ¿no? Casi no he tenido contacto con ella. Pero en general no ha habido médicos. Entonces, yo no tenía a alguien que me haya servido de inspiración para elegir la medicina, sino, como les dije, yo lo tenía metido en la cabeza. Yo sabía que iba a ser médico, nada más. Nunca me planteé otra posibilidad. Wow. Bien, doctor.
Bueno, doctor, siguiente pregunta. ¿Qué cosas son las que más le han gustado cuando cursaba su carrera? ¿Qué es lo que le pareció más interesante? Bueno, la verdad todo, ¿ah? Es, pero si vamos a pensar en cursos, quizá fisiología y fisiopatología, porque te explica por qué y cómo suceden las cosas. Eso me fascinaba, ¿no? También la química, la física, porque te enseña a interpretar racionalmente las cosas y los fenómenos que ves. Y eso me parecía fascinante, ¿no? Bueno, ¿y atravesó por alguna situación que lo hizo pensar en dejar de estudiar? Quizás sí, un poco, pero creo que tomé una buena decisión, porque como todas las familias, como todas las personas, pues en algún momento cuando yo estaba estudiando ya en la universidad, tuvimos problemas económicos un poco fuertes y me planteé, dije, caramba, creo que debo mejor dejar de estudiar y ponerme a trabajar para aportar algo. Pero yo mismo me respondí y dije, no, si es que ahora dejo esto, vamos a seguir en problemas toda la vida. Mejor me aguanto un poco, que ellos sigan peleando y cuando me gradúe sí los voy a ayudar más. Y creo que fue una buena decisión, ¿no? Si me hubiera dejado llevar por la situación del momento y dejar la carrera, de repente no estaría acá. Muy bien, doctor. Bueno, doctor, ahora siguiendo con la siguiente Bien. pregunta, bueno, ¿qué cambios ha tenido el joven, ¿no? Que empezó la universidad al hombre que es ahora? ¿Qué cambios? Bueno, la madurez y el desarrollo creo que nos va cambiando en cierta forma siempre, ¿no? Uno no es la misma persona conforme va viviendo, va teniendo experiencias, va ganando conocimientos, etcétera. Pero son algo que haya significado, pues que yo era antes así y ahora soy asá, no. Yo creo que he tenido más o menos la misma continuidad en cuanto a objetivos, valores, forma de ver la vida, etcétera. No podría decir pues que he cambiado por determinadas circunstancias o experiencias o durante la carrera mi forma de ser, por decir, ¿no? Siempre he sido así. Por ejemplo, algunas personas que me conocen actualmente me ven muy serio, pero yo cuando tenía pues 20, 21 años como ustedes, era igual de serio. Era tan serio que a veces entraba a los hospitales de estudiante y los demás me saludaban. O sea, entonces no he cambiado mayormente, ¿no? Tengo ciertos rasgos, pero los he tenido siempre. Sí, doctor. Bueno, ahora pasando al capítulo 3, ¿no? Sobre amor a su trabajo, como primera pregunta tendríamos, bueno, antes que nada, ¿no? Bien sabemos nosotros que usted estudió medicina, ¿no? Y que trabaja en el área de cuidados intensivos. Entonces, como primera pregunta, sería, ¿qué le apasiona de esa misma labor, ¿no? Que hace usted diariamente? Bueno, la respuesta más fácil sería todo, ¿no? Porque es yo recuerdo, no sé qué tiempo tienen ustedes con qué tanto podemos explayarnos, por eso estoy tratando de dar respuestas cortas, ¿no? Pero, Doctor, normal se puede explayar. Tenemos bastante tiempo. Necesitamos más hojas. ok. Por ejemplo, una de las cosas que yo
leí en un clínico famoso español, creo que fue Gregorio Marañón, es que decía, un médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. ¿Qué es lo que quería decir? Que un médico debe ser una persona culta. No solo debe saber medicina, debe saber psicología, debe saber historia, debe saber literatura, debe saber arte, debe saber geografía, debe saber sociología. Y ahí me recordó una frase de Shakespeare que dice, nada de lo que es humano me es ajeno. Entonces yo sentía la esencia de un médico eso. Nada de lo que es humano me es ajeno, todo me interesa del ser humano. Y yo he hecho docencia en pregrado y en posgrado, ¿no? Y a los alumnos de pregrado, por ejemplo, siempre les daba un ejemplo. Cuando recién empezaban, tratando de transmitirles la idea, como les decía, que un médico debe ser una persona culta. Les decía, yo estoy seguro que todos ustedes saben o identifican una melodía que es tan, 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 que es la marcha nupcial. Todo el mundo sabe eso, les decía, pero pocos saben ¿cómo se llama? El autor, de dónde vino esa marcha y por qué se ha generalizado tanto, ¿no? Y es una historia muy interesante, porque el autor es Richard Wagner, músico alemán. Los que tienen más conocimiento saben que la marcha nupcial es de Richard Wagner, pero ya un poco menos saben que esa melodía corresponde a una ópera que se llama Lohengrin, y que en un acto de esa ópera, cuando el héroe se va a casar con la heroína, se interpreta un coro, porque es un coro, esa melodía. ¿Y por qué se hizo tan famosa? Porque la reina Victoria, en el tiempo en que Inglaterra era la máxima potencia mundial, era el imperio británico, cuando ella se casó, que era una mujer muy culta, ella dirigió todos los detalles de su boda. Todos los detalles. Ella dijo, hacen esto, después esto, etc. Y una de las cosas que dijo, cuando yo entre a la iglesia, quiero que se toque esta marcha de la ópera Lohengrin en ese momento que cante el coro. Y así fue. Y eso fue tan impresionante que empezaron a copiarse todos los príncipes y reyes de esa época que habían asistido a la ceremonia. Cuando se casaban querían que hagan lo mismo, que toquen la misma marcha. De ahí pasó a la gente con plata, que imitaba a los nobles, y luego pasó a los artesanos, y luego al pueblo, y luego a todo el mundo. Entonces yo les decía, si hacemos niveles, todo el mundo sabe lo que es la marcha nupcial. Unos pocos saben que el autor es Richard Wagner. Mucho menos saben que corresponde a una ópera que se llama Lohengrin. Y muchos menos saben que se ha popularizado porque la reina Victoria se casó con eso. Yo les decía, ustedes deben estar acá. Un médico tiene que estar acá. Ese es el nivel de conocimiento que deben tener. Tenía que leer mucho, ¿no? No sé si está claro así. Sí, doctor, muy claro, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Bueno, ¿qué tal? ¿Hace cuánto tiempo va ejerciendo su profesión? ¿Qué desafíos o logros que ha podido vivir o poder alcanzar? Bueno,
Yo he cumplido ya más de 40 años de médico, ¿no? De graduado, mi promoción. Bueno, actualmente los estudiantes de medicina creo que estudian 6 años. Cuando nosotros estudiábamos eran 10 años la carrera. Y creo que era importante, algo se ha perdido ahí, porque los 2 primeros años eran cultura general. Te enseñaban historia, literatura, te enseñaban gramática, te enseñaban otro idioma. Es muy importante que un médico sepa actualmente, sobre todo, varios idiomas. El inglés es obligatorio, pero además, pues, que sepa algún otro. Yo, cuando me ingresé a la universidad, me hicieron elegir entre 4 idiomas y yo elegí francés. Entonces, durante 2 años elegí francés. ¿Por qué? Porque dije, el inglés de todas maneras lo voy a aprender. Quiera o no quiera, lo voy a aprender. Entonces, la adicional, dije, mejor que sea francés. Entonces, a lo que voy era la carrera más larga. Después hice 3 años de residencia en medicina interna. Salí como especialista en medicina interna, que es la especialidad más compleja de la medicina, digamos, ¿no? Y después de unos años ya me dediqué más, no había como especialidad a medicina intensiva, pero me gustaba manejar pacientes en estado grave. Empecé a trabajar en una unidad de cuidados intensivos y luego de unos 6 años más o menos empezaron a aparecer algunas universidades ofertando eso como especialidad y obtuve la especialidad de medicina intensiva. Entonces tengo 2 especialidades y las 2 las ejerzo, ¿no? En una clínica trabajo solo como intensivista, tengo a mi cargo una UCI, y en otra clínica soy médico de staff de medicina interna. Y bueno, me asimilé a la policía, llegué al grado de coronel, fui jefe de la división de áreas críticas durante 10 años. He dado conferencias en distintas partes, he viajado a distintos países, conozco Europa, Estados Unidos, Canadá, casi toda Sudamérica. Entonces, creo que la medicina en sí, me ha enriquecido bastante, ¿no? Pero, por supuesto, siempre con una disciplina y con trabajo, ¿no? O sea, hablando de la lectura, como les dije anteriormente, creo que estaba en alguna de sus preguntas, no sé si me adelanto, decía qué cosa necesita, qué cualidades necesita un médico o para seguir medicina, qué debe hacer. Lo primero le diría es que le guste leer, porque tiene que leer muchísimo. Y como les dije antes, no solo medicina, tiene que cultivarse, tiene que aprender historia, tiene que aprender geografía, tiene que aprender humanidades, tiene que aprender arte, tiene que conocer otros países, otras culturas, otras formas de pensar, porque todo eso le va a servir para entender mejor al ser humano. Y un médico, siempre nos repiten esto, pero a veces lo olvidamos, no trata enfermos, no trata, enfermedades, sino trata enfermos. La enfermedad son los síntomas, son las molestias, son los análisis, etcétera, pero el enfermo es la persona que tiene 2 hijos, que tiene problema económico, ¿no? Que tiene, qué sé yo, que ha perdido su trabajo, ¿no? Que es inmigrante, que sufre de discriminación racial, en fin, o sea, todo eso es la persona. Y cuando uno trata a un paciente, no solo debe ver una enfermedad, debe ver a un ser humano completo para poderlo entender y ayudar más, ¿no? Bueno, doctor, otra pregunta. ¿Cuál cree que sea su fortaleza y debilidad en el ámbito laboral? Mm, o sea, como algo personal o te refieres a la medicina en general?
bueno, en su trabajo sobre medicina? No, yo creo que la principal fortaleza es que el ser médico desde los tiempos más remotos y en todas las culturas siempre ha sido vista por las personas, por las comunidades, como una figura destacada, ¿no? Como alguien que merece respeto, que merece, ¿cómo se llama?, escucharlo. Siempre ha tenido, la figura del médico siempre ha sido algo importante en una comunidad, en una cultura, siempre, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una fortaleza en el sentido de que te permite transmitir con más efectividad orientación, no solo pues en salud, sino en otros aspectos a las personas y te escuchan. Ahora, debilidad, no diría, no sé si sería debilidad, pero un médico tiene que tratar con personas enfermas, con personas, y una persona enferma es una persona que sufre, es una persona que está angustiada, es una persona que tiene muchos problemas en ese momento, ¿no? Y eso, involucrarse mucho en eso, te puede consumir también, ¿no? Hay un ejemplo que grafica esto, y es, por ejemplo, cuando un niño tiene una enfermedad maligna, una leucemia, un cáncer o algo así. Cuando el niño se hospitaliza, los padres van a verlo primero todos los días, después van a verlo por horas, después van a verlo cada 2 días. ¿Por qué? Porque una persona, un ser humano, se defiende del sufrimiento, no puede estar viendo sufrimiento todo el tiempo. Entonces, se defiende tratando de alejarse de ver al niño enfermo. Entonces, los padres se van alejando, pero ¿quién se queda ahí? Es el médico, es la enfermera. Y a veces cuando el niño muere, quienes más sufren son ellos. Y los papás dicen, por fin, ¿no? Aunque no lo digan, pero sienten el alivio de que ya falleció. Ya digamos, ese sufrimiento que teníamos ya se fue. Pero ya lo han visto desde lejos. Quienes se involucraron en el niño fueron los que estuvieron cerca. Entonces, esas cosas te pueden consumir, ¿no? Hay que aprender a manejar eso. Bueno, doctor, para finalizar, usted nos ha dicho que para ser estudiantes de medicina lo que nos tiene que gustar es bastante leer. ¿Algún otro consejo que nos diría a nosotros que estamos empezando en esta carrera? Bueno, lo importante es que les guste y hayan pensado bien de lo que se trata, ¿no? O sea, hay que estudiar bastante, hay que tener sensibilidad, ¿no? Por decirle, pues, aunque suene mal, si uno decide ser médico para llenarse de plata, pues está muy mal, ¿no? La mayor parte de médicos están en buena posición, ¿no? ¿Para qué? Que otras profesiones. Pero ese no debe ser nunca el objetivo, ¿no? El objetivo es conocer y ayudar a las personas con todos los conocimientos que tengamos de la mejor forma posible, ¿no? Tener un comportamiento ético siempre correcto y orientado al bienestar de la persona, del paciente. No solo como algo teórico, sino realmente sentirlo, hacer lo correcto para su bienestar. Como un ejemplo, yo siempre les enseñaba a los residentes, a los médicos más jóvenes,
Si tú tienes un paciente grave y le estás dando un antibiótico y no está yendo muy bien, pero su familia es gente humilde, que no tiene muchos recursos, y tú sabes que hay otro antibiótico que podría ser mejor, pero que es mucho más caro, ni se los menciones. Ni se los menciones, porque lo único que vas a hacer es crearles ansiedad. No solo el sufrimiento por ver a su persona enferma, sino el sufrimiento por no tener dinero para comprarle eso que él necesita. Tú trátalo de acuerdo a lo que ellos pueden conseguir y dales la tranquilidad de que están haciendo todo lo correcto. Si esos pequeños detalles un médico no los cultiva bien, digamos, no está haciendo buena medicina, ¿no? Muchas gracias, doctor, por todos estos consejos, por algunas anécdotas que nos ha contado. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Y que tenga una Ya, buena noche. encantado. Espero que les haya servido. Ya, de igual manera. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias. Buenas doctor. noches. Buenas noches. Doctor. Buenas noches.